Los hermanos Kaiser nos hablan de la destrucción de Chile, todo esto por tener una élite corrupta, nefasta y asquerosa, al igual que los políticos, y una sociedad que se los permite. Financiero, dice, dice entonces, Boric arremete contra el sector privado y atribuye baja inversión nacional al pesimismo ideológico de los grandes empresarios. Permítanme hacer un pequeño rant aquí, o sea, pegarme una pequeña filípica. Mira, cuando te paralizan, hoy día, el mismo día, aparece entonces un fallo del Tribunal Ambiental que paraliza una obra de Copec en Coronel. Sabemos de decenas, si no cientos de obras que han sido paralizadas porque aparece una tapita de Coca-Cola de hace 50 años atrás en el terreno, una ánfora o un water del siglo XIX, cualquier cosa así. Pasó con el metro. Vemos como los tribunales ambientales, el Consejo de Monumentos Nacionales, ya te hacen la cosa imposible, o sea, las demoras son eternas. Y a eso le sumas que tienes una estructura impositiva que para las empresas es de las más caras de la OECD, recibiendo a cambio nada. Si las empresas a cambio no reciben seguridad, tienen que andar pagando entonces extra para que no les asalten sus camiones, para que no les destruyan sus faenas, para que... ¿Quién va a invertir en un país donde para más remate andan amenazándote todo el rato con imponerte un impuesto a los súper ricos, un impuesto al capital, un impuesto a todo? Porque la creatividad económica del señor Marcel, el señor Boric, se agota en robarle, en meterle la mano al bolsillo a la gente. En eso. Tenemos 17.000 millones de dólares, damas y caballeros, paralizados en desaladoras, en inversiones para desaladoras y obras hídricas en el norte. 17.000 millones. Son como 50.000 millones en nuevos proyectos mineros. A eso le sumamos los proyectos que se fueron, que eran perspectivas, que pudieron haberse de todas maneras articulado, que eran los 60.000 millones de dólares en hidrógeno verde para el sur. Había un proyecto ahí ya más o menos fijo, que era por 6.000 millones de dólares, se mandó a cambiar. Las forestales chilenas invierten en Brasil o invierten en Paraguay, se llevan otros proyectos por 6.000 millones, 7.000 millones de dólares. Este país está paralizado porque los políticos lo tienen paralizado y no dejan que avance. Porque por lo demás, también el pueblo de Chile lo tiene paralizado. Lo voy a ser bien duro. Porque votan por gente que les promete robarle al vecino para darles a ellos. Por eso. Entonces, en vez de votar por quien ofrece libertad y ofrece la posibilidad de salir adelante por los propios medios, votan por quien dice, ¿sabes qué más te voy a dar entonces de la billetera fiscal? Y la billetera fiscal al final se llena con la plata de toda la gente. Y llega un momento como ahora en que tú puedes seguir subiendo impuestos y ¿qué le pasa a Marcel? Recauda menos. Cayó la recaudación para que subieron los impuestos. O sea, ese caballero se estaba pasando la caña el día lunes después en la universidad cuando pasaron la curva de Laffer. No, lo que pasa es que Marcel es un ideólogo de extrema izquierda que ha sido funcional al proyecto totalitario de Boric y de agenda de destrucción de la economía chilena, porque eso que dice Boric finalmente, además de ser una estupidez bueno, no, Boric yo no creo que sea un tipo muy inteligente, para ser franco, pero fuera de eso, es el típico volador de luces que tira para tratar de darle un poco de comida a los perros que lo siguen a él. Pero la verdad es que yo creo que ellos tienen una agenda de demoler el sistema económico. Yo creo que esto sea casualidad, que son tontos. Que no. O sea, Marcel no es un tonto, yo no creo que sea tonto para nada. Es un impresentable, un indecente, el peor ministro de Hacienda que ha tenido la historia de Chile, desde Bachelet por lo menos, pero yo creo que sumándolos a todos, ese Bachelet, Boric, Allende, y yo creo que son los peores ministros de Hacienda que hemos tenido en la historia. Pero ellos hay una agenda por destruir el sistema económico chino. Acuérdense que la izquierda mundial y global vio en Chile siempre, después de las reformas exitosas hechas bajo el régimen militar por los Chicago Boys, que básicamente representan la esencia del movimiento conservador de Thatcher y Reagan en Chile, y parten ellos haciendo todo, vio siempre a Chile como un objetivo a ser destruido. Siempre. Y las reformas económicas de Bachelet, y las reformas económicas de Boric, que por suerte no le pasamos una buena cantidad, y la constitución octubrista, ¿qué es lo que hacían? Era eso. Por supuesto, ellos no creen en el mercado ni en el capitalismo ni nada. Boric ha confesado que le gustaría que el capitalismo desaparezca. Y Marcel, que es la gran decepción para muchos, al final resultó ser un marxista igual que los otros, ¿no? Bueno, pero sí, muy mentiroso, muy deshonesto y muy mentiroso. ¿Qué forma de mentir Mario Marcel? O sea,
una vergüenza. Ahora, lo peor es que va a salir del gobierno habiendo dejado un desastre y le van a dar una pega en el Fondo Monetario Internacional o en la OCDE o en cualquiera de todas estas cuestiones, porque así funciona la casta de izquierda. No, y la casta en general, perdón, pero aquí hay una cosa que a mí me gustaría como aterrizar 3 puntos, Johannes, y tú le das, porque no sé qué hubo ahí con la Catalina Pérez, que me recordó que hace mucho rato que yo estoy muy molesta con que toda esta gente que en algún momento nosotros hemos visto, son los rostros de escándalos, como por ejemplo el caso Fundaciones, que son gente como el señor Marcel, que sabemos después se va a ir a algún buen puesto en un organismo internacional después de haber destruido Chile, lo mismo que hizo Bachelet, que como el señor Boric, que tiene un tejado de vidrio bastante amplio desde los negocios de su papá, ¿no es cierto?, que él mismo impulsó a subir, a generar la demanda por esos terrenos, impulsó a subir el precio de esos terrenos con los que se enriqueció su padre. Eso está en una entrevista de Mochati. O sea, a ver, y ahora tenemos a Navarro que pasa segunda vuelta, tenemos el señor Claudio Rego, que también está metido en cosas truchas con las fundaciones. La señora Catalina Pérez hoy día va al Congreso como si nada hubiera pasado. O sea, yo ya espero ver el próximo candidato a la presidencia va a ser Manuel Monsalve o quién. O sea, realmente yo no sé qué le pasa a este país, que no tiene ninguna memoria, que no le pasa no le cobran la cuenta a la gente que es corrupta, excepto la derecha. La derecha sí lo hizo que no era específicamente un caso de corrupción, pero era un caso raro lo que pasó con la entrega de los 1.400 millones de pesos a la Universidad San Sebastián por parte de la Marcela Cubillo. Ya, ok, perfecto, la derecha sí cobra, pero en general el país no le pasa la cuenta a la gente corrupta, y por eso tenemos una y otra vez a personas que han sido protagonistas de escándalos de corrupción en los puestos de poder, apernados, haciendo lo mismo. Y ahora, el otro día alguien te preguntaba, Johannes, de los que te siguen en el Nacional Libertario en tu canal, te decía, bueno, pero vamos a tener a la Iracy Hasler, y no me acuerdo quién más dijo, además de la Iracy, de candidatos a diputados. 2 personas involucradas en sendos procesos de corrupción. Y tú dijiste, bueno, lo que pasa es que en este Congreso el país está muy bien representado, entonces obviamente que hay electores que van con gente que es corrupta porque también son corruptos y que no les importa, etcétera. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo tú hablaste de la muerte civil en ese momento, y dijiste, bueno, pero hay que tener cuidado porque esto también se puede prestar si tribunales dictamina esto y está en manos de la extrema izquierda, obviamente que nos pegamos un tiro en el pie. Pero a mí me llama, más allá de que uno pueda legislar respecto a esto, Ripamonti también, que está con muy buen apoyo, una mujer que dejó a la gente incendiarse, digamos, morirse en los incendios y todo, y que no ha hecho nada por resolver eso. Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Porque al final, y por mientras los militares que nos defendieron del castrocomunismo y del totalitarismo están presos, muriéndose en las cárceles, hacinados. O sea, ¿tenemos esperanza nosotros o aquí somos un pequeño grupo de gente muy ilusa de que podemos realmente hacer una diferencia? Yo creo que siempre hay esperanza, de otra manera, ¿para qué dar la pelea? Si al final uno tiene la convicción de que va a ser capaz de convencer a mayoría de cambiar de eje. Yo personalmente creo que esto va a empezar a suceder el día en que la derecha y también en la izquierda, porque también hay buena gente en la izquierda, no nos equivoquemos, pueden estar profundamente equivocados desde el punto de vista de sus políticas, pero hay gente también decente, ojo. Pero el día que se empiece a cobrar por la corrupción. Le voy a plantear un ejemplo, ¿de acuerdo? La derecha, o sea, es decir, Chile Vamos, no la derecha, porque la derecha somos nosotros, la verdad, pero Chile Vamos llegó a un acuerdo en la ley de presupuesto con el Ejecutivo. El año pasado el Ejecutivo nos mintió en la ley de presupuesto, nos dio cifras falsas en la ley de presupuesto. ¿Ya? Nos ha mentido en todos estos otros casos. Mintió en el caso Monsalve, que es el más fresco de todos, pero no el único. Tú supondrías que una oposición diría, ¿sabe qué más? Yo no negocio con gente que miente, porque negociar con alguien que miente significa que no tienes ninguna garantía de que la negociación se va a cumplir, que lo acordado, que lo pactado se va a cumplir. Ninguna. ¿Cómo puedes tú entregarle un cheque de confianza a un ministro que no cumple con su palabra? O a un gobierno que miente de manera sistemática. Por eso los gobiernos, antes de que se degenerara todo, especialmente los regímenes parlamentarios, pero también en regímenes presidenciales, caían cuando descubrían a un presidente mintiendo, que fue lo que le pasó a Nixon.
Nixon cayó por la mentira, no cayó por haber infiltrado el comando de los demócratas. ¿Por qué? Porque se quiebra la capacidad, la confianza. En Chile los quiebres de confianza no son sancionados. Y de hecho, yo te diría que ahí también hay un tema histórico en la derecha. Sebastián Piñera nunca debe haber sido candidato. Nunca. Con lo que pasó con el Banco de Talca, jamás debe haber sido candidato. Y otras figuras tampoco deben haber sido candidatos. Pero existe esa cuestión muy tribal o muy básica en Chile de decir, ¿sabes qué más? Es que si lo hace uno de los míos, entonces voy a cerrar un ojo, me voy a hacer leso. Tú estás tocando ahí un punto que yo lo vengo pensando hace un rato, que es muy profundo sociológicamente hablando. Hay dos tipos, me parece a mí, de órdenes sociales. Los órdenes fundados en lealtades grupales, de tribu, y los órdenes fundados en normas, y respeto y adhesión a las normas. Y cuando tú tienes, y ese es el caso de Estados Unidos, el caso de los países nórdicos, el caso de Alemania, otros problemas que tienen, pero si tú rompes la norma en esos países, tú estás traicionando tu obligación para con la comunidad. De alguna manera, el pacto social es hacia la norma. En cambio, nosotros es, bueno, pero si esto es tu primo, es el amigo de tu tío, es una cosa mucho más de tribu, mucho más de grupo, con unas confianzas interpersonales en el suelo, y por lo tanto no nos queda más que refugiarnos en nuestra propia tribu porque es la red de apoyo que tenemos, ¿no? Porque nadie va a cumplir la norma cuando se trate de, si es que perjudica sus propios intereses en su minuto, ni los jueces las cumplen. Y en consecuencia, yo creo que hay una tolerancia endógena, cultural, en toda América Latina, en todo tipo de países así de este estilo, con la corrupción. Porque una sociedad que opera sobre la base de lealtades personales, por definición, es corrupta. No se puede sujetar a normas abstractas de aplicación general. Entonces vas a tender siempre a favorecer al que es más cercano y al que después te devuelve el favor. Es muy típico del nepotismo italiano, Italia, Sicilia, toda esa parte, el norte no tanto, pero todo el centro-sur, España, las culturas latinas somos muy así, y probablemente es muy así en los países árabes también. Entonces, ese es un problema que tenemos, que yo no tengo respuesta para ver cómo resolverlo, porque yo sí creo que tú, Johannes, o tal vez el día de mañana yo, podemos llegar a ganar una presidencia de la República, sí, yo creo que eso puede pasar. Pero la pregunta es, si es que nosotros que tenemos esta formación más, esta intuición más kantiana, más alemana, de que hay una norma y un principio, y el principio hay que respetarlo, no podéis, si no, no funciona la cosa, vamos a sintonizar, o vamos a ser capaces de hacer las transformaciones lo suficientemente profundas, a menos que el país esté muy mal, como le está pasando ahora a Javier Milei, a menos que el país esté mucho peor que ahora. Y tal vez ahí la gente dice, ¿sabes qué más? Pasémosle la boleta a todos los corruptos, nos cansamos. Obviamente no es toda la gente, pero y elijamos a alguien que ponga orden y arregle todo de un pencazo y no sé. Pero la materia prima cultural con la que se trabaja en América Latina es distinta que la que nosotros tenemos en la cabeza como alemanes. No es lo mismo. Tiene sus ventajas también. Desde el punto de vista social, todo eso es mucho más de afectos la sociedad es nuestra, ¿no? O sea, es más de afecto que el amigo, que esto, el otro, que el primo, que el tío. Las sociedades más nórdicas, americanas, qué sé yo, no son tan afectivas en ese sentido. Pero yo no tengo respuesta a cómo resolver eso. Pero yo te diría que siempre hay una esperanza. Yo veo ahí, quizás no ejemplos necesariamente solamente en Latinoamérica. En primer lugar, recordar que Chile fue un país muy corrupto. Yo te diría que el 73 Chile había llegado, yo me acuerdo todavía las historias que nos contaban de los inspectores estatales que llegaban a las empresas, etc. Chile era un país bastante corrupto el 73. Y hubo una vuelta de mano, de una aproximación más bien portaliana de lo que es la aplicación de la ley. Chile históricamente se distanció del barrio en esta materia. O sea, no éramos Europa, pero estábamos mucho más avanzados respecto a lo que es el respeto por la ley. Yo creo que eso hasta cierto punto sigue estando muy profundo en nuestra gente. Esa es una de las razones por las cuales todo el mundo se querella por cualquier cosa. O sea, una cuestión también media extraña. Y tienes otros ejemplos. Lo que pasa es que tú tienes que tener la voluntad política. Tú ves El Salvador entró. A ver, la corrección del sistema en El Salvador, que es un país que estaba completamente en el suelo desde el punto de vista moral y de violencia, etcétera, de corrupción, entra de la mano de una aprieta a los jueces y fiscales. Es decir, la justicia. Cuando la justicia funciona,
la sociedad empieza a funcionar de acuerdo con las normas que están establecidas. Lo mismo pasó en Singapur o en Taiwán. Son países... Necesitas como una especie de líder autoritario para hacer algo así. Sí, necesitaste... Que bajo la norma. Pero eso no significa que tenga que ser antidemocrático. No es antidemocrático en el sentido que puede tener un enorme respaldo popular. Correcto. Entonces, si tú impulsas un proceso de reconstrucción moral de las instituciones, tú puedes tener el respaldo durante suficiente tiempo para hacer un cambio general en lo que es la actitud de los funcionarios, pero también de la sociedad respecto a lo que es el cumplimiento de normas. Siempre y cuando las normas sean razonables, si no hay que olvidar también eso, que tú no puedes obligar a la gente a cumplir normas que no sean razonables. Llega un momento cuando la gente reconoce las normas como no razonables, empieza a generarse o de no aplicación general, ¿ya? Que solamente los unos la cumplen, los otros no. Entonces empieza a generar una especie de resistencia al cumplimiento de la norma. O sea, la norma tiene que ser aplicada a todos por igual y tiene que ser razonable, tiene que ser de sentido común. Cuando tú tienes esas dos cosas y tienes la voluntad de implementarlo, yo creo que efectivamente convergen los intereses de las grandes mayorías con aquellos que están impulsando una reforma de este tipo. Ahora, lo que nosotros vemos ahora es justo lo contrario. Tú tienes permanentemente ejemplos de cómo la ley se aplica de manera distinta a personas distintas por razones arbitrarias. Y eso es lo que te está generando un desmadre completo. No se aplica la ley. Y cuando no se aplica la ley, la gente que todavía cumple con la ley dice, bueno, yo soy el único tonto aquí. Todo el resto cumple la ley. Y yo soy el único gil que está cumpliendo la ley y tengo que asumir los costos de cumplir la ley. ¿Ya? Mientras que el resto no. Y te pasa con las empresas, te pasa con los impuestos, te pasa en la carretera, te pasa en todos lados. Te pasa con la música muy fuerte en la noche. Es todo el colapso de la disposición a respetar la norma en razón de que hay gente que no la respeta y no le pasa nada. Esto de acá es algo muy cierto, ¿ok? Acá uno no está hablando de mi sector político, yo solamente voy a criticar lo que hace la izquierda, solamente voy a criticar lo que hace la derecha, para nada, pero sin embargo yo muchas veces cuando muestro algo de estos zurdos de mierda lo que hace, recibo comentarios y me dicen, no, pero es que la UDI tanto hizo tanto, y lo otro hizo tanto, y lo otro, como que jugando al empate. Por ejemplo, la gente, con tal de que se lo haga a alguien de izquierda, se deja hacer de todo, ¿me entiendes? Si le matan a la madre y venden los órganos, si es alguien de izquierda, genial que lo haga. Y así no vamos a avanzar a ningún lado. ¿Por qué? Porque los políticos se basan en eso justamente para seguir avanzando su agenda de mierda empobrecedora, que es en base al final al resentimiento, a la bronca, a la ira. ¿No? ¿Por qué ganó Boric, por ejemplo? Porque el opositor era Kast y la gente detesta a Kast desde hace décadas. ¿Por qué? No lo sabe. ¿Por qué de derecha? Por eso, y por eso ha ganado Boric y por eso ahora estamos viviendo el desastre más grande en la economía y en la seguridad en Chile. ¿Por qué? Porque la gente votó por bronca, sin informarse. Justamente eso de acá también es lo que hablaba, ¿no? Que Chile como que está viviendo ahora en una cueva de información, porque la verdad es que hay muchas cosas, por ejemplo, que pasan en el mundo que en Chile no tienen repercusión. Como, por ejemplo, el ingreso descontrolado de inmigrantes alrededor del mundo y todos los daños que han causado en Europa. De esas cosas, por ejemplo, no se hablan en Chile, porque en Chile están justamente recogiendo todo ese mismo modelo europeo de tener refugiados, de darle casa, de darle educación, de nacionalizarlo, de tener las fronteras abiertas. Y como el resultado de eso, en Europa en estos momentos se está viviendo, en Chile no te muestran absolutamente nada y uno queda como al final como que las noticias que te llegan son solamente de allí. Contó Axel, por ejemplo, ¿no? De todo el desastre que hay en Alemania y al igual que Chile, ¿no? Como este proyecto, por ejemplo, que en Chile que frenaron una obra de Copec por un asunto ambiental. O sea, ¿cuánta plata invertida se va a perder? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Y cuánto desarrollo, señores? Por colgarse de esas ideas ecologistas verdes. Justamente estas mismas ideas son de las que estuvo hablando Boric en el G20. ¿Se acuerdan? Que estuvo allí ahora hace poco, que formaron, hay una cumbre que le vamos a meter un impuesto a los super ricos para con esa plata ayudar a favor del cambio climático. O sea, puras estupideces. Y seguramente, estoy seguro de eso, que este impuesto a los super ricos no le va a caer ni a ellos ni a sus amigos, ¿no? Gente, y después volviendo al tema ¿por qué los Kaiser muchas veces dicen que tenemos a la gente que se lo permite, ¿no? Y porque ahora tenemos a Irasi, por ejemplo, que se va a postular para diputada. Tenemos a todos estos corruptos nuevamente en el Congreso.
Tenemos a Jackson, por ejemplo, libre allá en España, tuiteando, tirando mierda encima. Tenemos a Catalina Pérez, la cara de las fundaciones, la cara misma, horrible esa, cara de momia, la tienes allí en el Congreso y encima te paquea. Ahí está. Entonces, y la gente se la permite. ¿Me entiendes? La gente le pone en Twitter, ay, te banco, genia. ¿Me entiendes? Ya sea porque algunos trabajan con ella y les sirve, ¿no? Pero bueno, igual, o sea, es burlarse de uno. Es como Monsalve, en 3 años más lo vamos a tener de diputado, seguro. Bajo este criterio, no extrañaría. Y justamente esos que hemos mencionado, ¿no? Junto con Bachelet, Boric y Piñera también, son los que tienen como una agenda de destruir el modelo económico de Chile. Claramente, ya sea con impuestos, ya sea con delincuencia, ya sea con fuga de capitales. ¿Por qué? Porque todas las empresas se van a ir claramente a un lugar donde no te estén hueviendo con los impuestos y donde estén poniendo tantas trabas con este tema de la ecología, de que hay que ser verde y esto que el otro, ¿no? Se van a ir y Chile va a quedar nuevamente como un país empobrecido, como dijo Axel recientemente, tal y como ha sucedido en Alemania. Y estos políticos tienen suerte también, hay que destacarlo, porque estamos en Latinoamérica, y en Latinoamérica, señores, hemos tenido en las universidades públicas, en los colegios públicos, este adoctrinamiento marxista, bien zurdo, bien trotskista, indigenista, como que el rico es malo, como que hay que estar siempre del lado del pobre, no hay que emprender. Todos estos pensamientos que te meten en los colegios públicos y en las escuelas, también son parte del estancamiento de la región, ¿no? De Chile en este caso. ¿Por qué? Porque vas a votar por el que te va a proponer que le va a sacar al rico para darte a ti. Y si ese es tu criterio de voto, ese es más o menos el parámetro que tiene un latinoamericano para votar, estamos jodidos. Gente, como siempre les voy a pedir, cuéntenme ustedes qué opinan de esta charla que tuvieron los hermanos Kaiser. Y como siempre les voy a pedir que se suscriban al canal, porque de esa forma ayudarán mucho con este noticiero. ¿Ok? No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.